Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar con respecto a lo que son la adición de los números enteros. La adición se conoce con el nombre de suma, o sea, vamos a sumar los números enteros. Entonces, recuerden, vamos a tener en este caso unos breves ejemplos, y son conceptos muy básicos. Dice que cuando tenemos dos números enteros con el mismo signo, esos números se suman. En cambio, cuando tenemos signos diferentes, dos números se restan. Bien, eso es lo que hace referencia a este texto. Ahora, con respecto a la adición, o sea, la suma de dos números o más de números enteros. Explicaba a tus compañeros que cuando yo sumo dos números enteros con el mismo signo, pues se hace la suma normal. Y como son signos positivos, ambos, la respuesta queda positiva. ¿Qué pasa o qué sucede cuando son signos diferentes? Cuando el primer número entero es un signo negativo y el otro número es positivo, pues signos diferentes corresponde a una sustracción, o sea, una resta. Pues hago la operación de 5 menos 4 y me da 1. Y miro cuál es el número mayor, si el 5 o el 4. En ese caso corresponde al 5. Y como el número mayor tiene un signo positivo, pues se le asigna a la respuesta. Otro ejemplo que le traía corresponde a ese. Nuevamente, signos diferentes se restan. A 7 le quito 4, ¿cuánto es? 3. Y reviso cuál es el número mayor y me voy a robar su signo. En ese caso el número mayor corresponde al número 7 y como está negativo, pues eso es lo que tomó prestado. Recuerden que de igual manera esos son conceptos muy básicos que ustedes tienen muy en cuenta. Lo único que estamos haciendo es repasando nada más. Pero ¿qué sucede si yo tengo signos? Voy a sumar, recuerden, sumar signos con números enteros negativos. Suma, creo. Sí, correcto. De igual manera, como hicimos el ejemplo acá, como ambos eran positivos, se suman y la respuesta queda con respecto a ese signo. Entonces, menos 6 más menos 9 da menos 15. Muy bien. La suma de los números enteros, como son signos iguales, Y el se menos. deben sumar. Y como entonces estoy sumando números negativos, la respuesta me corresponde a un número negativo. Bien. En la vida diaria, en un problema, la verdad es muy fácil este tipo de tema. Pues muy fácil. Me explico. Yo tengo este ejemplo que dice lo siguiente. La temperatura registrada en Cali el día de ayer fue de 18 grados, nada más, 18. Si hoy la temperatura... 24. 24 grados. Sí, 18 24 grados porque el y ninguno aumentó dice menos. en 6 Más grados. 6 grados. 24 grados Ya. centígrados. De igual manera recuerden 24. 24 grados centígrados. Bien, la idea de estos problemas es que ustedes planteen el ejercicio y lo resuelvan. Dice, la suma de dos números negativos, ¿es negativo? No, es falso. La suma de dos números negativos es... Positivo. ¿Sí es verdad o es mentira? Recuerden ¿Verdad? que Porque menos más menos da más. Sí, el mismo signo significa adición. Falso. Profe, pero si usted ¿Quién dijo dijo que es falso? Yo Nathan. John Nathan, tiene toda la razón John Nathan. Si yo sumo, recuerden que la idea es sumar. Si yo sumo dos números negativos, ¿cómo me debería quedar la respuesta? Menos y menos me da menos 9. Recuerden que el signo menos, la función de ese signo es hacer lo siguiente. En ese caso el signo más nunca va a afectar el signo contrario. Me explico. Si acá es menos, la multiplicación de ellos dos va a ser menos. Si aquí fuese más, la multiplicación de ellos dos va a ser más. El signo más antecedido a un paréntesis significa que no se va a hacer nada, no se van a cambiar los signos, van a quedar igual y tal y como están dentro del paréntesis. Pero en el otro tema que vamos a ver ahorita, que corresponde a una sustracción, o sea, una resta, sí tiene la función la resta. ¿Qué significa cuando hay una restica? Pues que este signo va a cambiar. Pero cuando hay un signo más, significa que no va a cambiar. Entonces, en realidad, esta operación que hay allí quedaría de la siguiente manera. Menos 5 y este más dice que no va a cambiar. O sea, quedaría menos 5 menos 4. Hay otro concepto básico que es multiplicar signos, pues más por menos, menos, ¿vale?
Y por eso es que la operación de esa me da menos 9. Entonces, con respecto a esa pregunta, es verdadera. Es verdadera, sí. La suma de dos números negativos es negativos. Lo que Negativo. una señorita dijo por ahí es con respecto a las multiplicaciones. Menos por menos es más. Pero en ese caso estamos hablando es de suma. Bien. En ese punto es muy fácil. La idea es hacer cuadros mágicos. ¿Qué son cuadros mágicos? Aquí dice que teniendo en cuenta la suma de toda la columna y la fila. Una columna corresponde a esto y una fila corresponde a eso. Y con respecto a eso, pues completar el resto. Así que venga, yo les ayudo rapidito, no hay ningún problema. ¿Cuánto da la suma de toda esta fila? Menos 9, ¿cierto? Como todos son signos iguales, pues se suma y me da menos 9. Como me dio menos 9 esa fila, las columnas también deben darme menos 9. Acá tengo menos 2, menos 1, menos 3. ¿Qué número falta para que me dé menos 9? Menos 6. Menos 6. Menos 6. Menos 6. Y así sucesivamente, por ejemplo aquí, vamos a llenar estos dos. Esto también me tiene que dar, aquí me tiene que dar menos 9. Entonces, pues uso de cada quien un numerito acá. Por ejemplo, no sé. Dígame el Menos número. 3. Menos 7. Menos 3. Y acá sería, ¿cuánto quedaría faltando? 4, menos 4. Menos 4. Y así sucesivamente. Entonces la suma de acá también debería dar menos 9. Bueno. Menos 12 más qué número me da menos 12. 0. 0. 0. Ya, eso es todo. Menos 12 más 0 me da menos 12. Aquí, 12. 19 más qué número me da 15. 19. Es muy fácil. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Y así van a ser el otro. Fácil, ¿cierto? Sigamos. Aquí, por una resolución, ahí dice soluciona las preguntas con base a la siguiente pirámide. O sea que deben completar, ¿qué? La pirámide. Y es muy fácil. Completarlo es muy fácil. Miren, les explico. Vamos a hacer esta operación. 7 menos 35 me da menos 28. Y así sucesivamente lo van completando aquí. Menos 3, ¿con qué número me da más 7? Entonces acá me da 10. Bien. Menos 3 más 10 me da 7 positivo. ¿Me puede explicar ¿Cómo así? O sea, otra vez mira- esa torre? Mira el punto 10. Ahora, dame un segundo, ahorita lo miramos. Gaby, muy fácil. Mira, la idea es completar toda la torre efectuando las operaciones que haya. En ese caso, por ejemplo, 3 más qué número me da 10. O sea, recuerden que una pirámide corresponde a esto, esto y esto. ¿Vale? Entonces, Ok. 3 más qué número corresponde a 10. ¿Cuánto? Muy 7. fácil. 7. 7. Bien, entonces acá va. 7. Ok, gracias. Y así con todos, otra vez la misma pirámide que corresponde acá. 7 más qué número me da menos 2. Entonces muy fácil, ¿cuánto es? Menos 9. Porque si usted hace la operación de 7 más menos 9 me da menos 2. Y así sucesivamente vamos a completar, ¿qué? Toda la tablita. ¿Vale? El punto 10 normal, que acabamos de hablar con respecto a eso. Sí, eso yo lo entiendo, pero me refiero a que si digamos el menos 21 no lleva paréntesis. Lo que pasa es que se debe colocar el paréntesis porque aquí hay dos signos y dos signos nunca pueden estar juntos, así que deben estar separados. ¿Por qué? Por paréntesis. De igual manera, eso no cambia nada, ningún resultado. no. De igual manera, si hubiese una división y una resta, ¿estos dos pueden estar juntos? No, así que se deben separar. ¿Cómo? Con un paréntesis. Es por ello que aquí hay un paréntesis y aquí no. ¿Vale? Con respecto a esa duda. Aquí dice, plantea la suma. Yo necesito que ustedes me planteen la suma y pues obviamente den solución a ello. Por ejemplo, vamos a hacer el punto 13 rapidito. Un radar registra el movimiento de un submarino si inicialmente el submarino se encuentra a ¿cuánto? A 42 metros debajo del mar. Entonces, ¿cuánto es? Menos 42. ¿Por qué? Porque está abajo del nivel del mar. Luego desciende, o sea, otra vez, ¿cuánto desciende? Desciende 21 metros. Como estamos hablando de suma, entonces aquí debería ir una suma.
Y como le acabo de responder a la señorita, dos signos nunca pueden estar iguales. Así que aquí, Hay que colocar paréntesis. y lo resolvemos. ¿Cuánto da eso? Muy fácil. La suma de dos signos, de dos números enteros 21, negativos, me 21. da menos 63. ¿Por qué a menos 63, Suma, profesor? suma. Porque son signos iguales y se debe sumar, ¿vale? Y así van a ser el punto 14 y 15. Y el punto 16, pues ya ustedes saben que corresponde a una prueba saber. Entonces, en ese aspecto, fácil. Bien, la sustracción no es más que una resta entre dos números enteros. Me voy a tomar prestado el ejemplo que ya tenemos y simplemente vamos a cambiarle los signos. Ya no se van a sumar, sino que todos ellos se van a restar. Cuando yo resto dos números enteros positivos, pues muy fácil, esa operación la conocemos de toda la vida. 5 menos 2 es 3. De igual manera, la teoría dice lo siguiente, signos diferentes, o sea, aquí tienes tú un más y acá tú tienes un menos, pues lo resto. A 5 le quito 2, bueno, 3. ¿Qué sucede aquí? Recuerden que nosotros acabamos, bueno, yo les expliqué un momento que realmente el signo menos lo que significa es que le va a cambiar el signo a lo que esté después. En ese caso, el 5 estaba positivo, se convierte en negativo. Y resolvemos la operación. Menos 4 y menos 5, ¿cuánto es? Menos 1. Signos iguales, Menos uno. menos 9. Menos 9. ¿Por qué menos 9, profesor? Recuerden, menos 4, menos 5, signos iguales se deben sumar. Y se coloca el menos. Vuelvo y reitero con lo que acabé de decir. Si yo tengo menos 2, perdón, más 2, más 7, ¿cuánto es? Más 9. 9. Pero si yo tengo ahora menos 2, menos 7, ¿cuánto da eso? Menos 9. Menos 9. Conclusión, signos iguales se suman y se coloca ese signo. Signos iguales se suman y se coloca ese signo. Entonces sigamos resolviendo esos pequeños ejercicios. En ese caso, aquí hay un menos. Recuerden, el menos, la función es cambiarle el signo 11 negativo. lo que viene. En ese caso, este signo negativo se convierte en una suma. Bien, ¿por qué se convierte en una suma? Porque está antecedido el signo menos. Significa que le voy a cambiar el signo a este señorito que está acá. O sea que ya no va a ser más, sino que va a ser menos. 4 más 7, ¿cuánto es? 11. Por eso que es 11. ¿Qué otra teoría podemos ver? Pues muy fácil, la de las multiplicaciones, que dicen que menos por menos, ¿cuánto es? Más. Entonces tenemos 4 más 7. De igual manera, en ese tema también lo pueden ver con esa perspectiva. Aquí, vamos a hacer este es fácil también. Entre todos me van a ayudar. Vamos a hacerlo por la multiplicación. Menos por menos. Más. Es suma, suma. Más. Es una suma, muy bien. O sea que esos dos menos se convierten en una. Entonces tenemos menos 6 más Tengo 9, una pregunta, ¿por qué el 11 no se le coloca ningún signo? porque es un signo positivo. Ya te respondo. Mira, menos por menos, ¿cuánto es? Más, ¿cierto? 4 más 7, Se suma, 11, se suma. pero queda siendo positivo. Sí, ponerle un más o no colocarle nada equivale lo mismo cuando son números positivos, pero cuando son números negativos sí obligatoriamente debo colocarle el menos. ¿Bien? Gracias. Sobre las señoritas que no entienden, no importa, vamos a volver a explicar, no le veo ningún problema. Bien. Miren, la función del signo menos se puede solucionar de dos maneras. Uno, con el siguiente concepto que dice que cuando esté un menos o un paréntesis antecedido a un signo menos, lo que va a hacer es que le va a cambiar el signo a ese número que hay adentro. En ese caso, eso lo va a cambiar a un signo más. Esa es la función de ¿qué? De este señorito. Y ya lo puedo ignorar porque ya cumplió su función. Y resuelvo. Menos 6 más 9 me da 3. ¿Por qué me da 3? Signos diferentes se restan, o sea, al 9 le quito 6 y me da 3. Y coloco el signo al número mayor. Como el número mayor es 9 y está positivo, pues simplemente ustedes recuerden que si a un número no le coloco signo, pues yo sé que automáticamente es un número positivo. Bien, entonces lo pueden ver con ese concepto o también con el siguiente concepto que dice
con la multiplicación de signos, menos por menos, esos dos se convierten en un signo más. Y tengo menos 6 más, ¿quién? Más el 9 que estaba acá. Estos dos signos se convirtieron en más. Recuerden que nosotros en clase vimos la multiplicación de signos. Cuando yo multiplico signos iguales, eso siempre me va a dar más. Pero cuando yo multiplico signos diferentes, corresponde al signo menos. ¿Vale? Claro, con esas fórmulas que la vimos en clase. Bien, entonces esas operaciones las pueden hacer de esos dos conceptos, de esas dos maneras que les acabé de dar. Entonces acá sería menos por menos más, y esto me hubiera dado 3. Profe, Dime. mire, hay una parte que no entendí. Algunas veces decís que si habían dos símbolos, el otro se convertía en negativo, y eso no lo entendí. Dale, no te preocupes, mira. Lo que yo estaba diciendo era la diferencia. Vamos de una vez a resolver tu duda con el siguiente ejercicio. En ese ejercicio, aquí hay un menos, ¿verdad? Y en ese ejercicio vamos a tener un más. Entonces vamos a explicar cómo se soluciona tanto el de arriba como el de abajo y qué diferencias tienen a la hora de resolverlo. El signo más, yo les decía a ustedes que su función es dejar quieto tal y como está lo que viene. ¿Se va a tocar? No. Se deja tal y como está. Como acá dice menos 9, acá también va a decir menos 9, porque la función del más es no hacer nada, quedarse quietecito, es como omitirlo. En cambio, cuando haya un signo menos, sí tiene una función principal, que en ese caso, ¿cuál es? Cambiarle el signo a lo que esté después de él. En ese caso, este menos 9 se va a convertir en 9 positivo. Y ya, y puedo tachar todo. Entonces esa es la diferencia entre tener un paréntesis antecedido de un signo más y un signo menos. Se puede hacer con ese concepto que te acabé de decir o con el siguiente concepto, que es el de la multiplicación. Es muy fácil. Multiplico, Mauricio, menos por menos da más. O sea que eso es como tener menos 6 más 9. Y aquí menos por más es menos. Esos dos signos los convertí en uno solito. Así que la operación que me corresponde aquí sería esta. Y la operación que me corresponde arriba es menos 6 más 9. Entonces es la diferencia entre tener un signo más y tener un signo menos. Gracias, Mauricio. Otra pregunta, por favor. Gracias. Representa cada sustracción en la recta numérica. ¿Cuánto es menos 5 menos 2? ¿Más 7? Menos 7. O sea, ¿dónde debe ser ubicado, profesor? Aquí en el ¿dónde? En el menos 7. Hacen esta operación y lo ubican ¿dónde? En la recta numérica. Es fácil. Señala si cada afirmación es verdadera o es falsa. Por ejemplo aquí, la diferencia de dos números enteros positivos es siempre positivo. Con respecto al punto 3, vamos a resolver esa duda. Dice lo siguiente, ¿será que siempre es cierto de que si yo resto dos números positivos siempre me va a dar positivo? Estos son dos números positivos. ¿Por qué son dos números positivos? Pues acá tenemos el 8 positivo y el 9 positivo. ¿Cuánto da esa resta? Signos 1, diferentes. Menos 1 1. entonces. menos 1. ¿Por qué a menos 1? Signos diferentes se deben restar. A 9 le quito 8, me da 1. Y reviso cuál es el número mayor, el 8 o el 9. El 9. Como el 9 es negativo, la respuesta debe quedar negativo. No, sí, profe, sí sé cómo hacer la operación, pero ¿de dónde sacó esos números? Ah, me lo acabé de inventar porque acá dice lo siguiente. Estaba explicando el punto 3 que decía, la diferencia, o sea, la resta entre dos números enteros positivos, o sea, estos dos números enteros son positivos. ¿Será que siempre la respuesta va a ser positiva? No. Entonces acá lo acabo. No, porque ya entendí que pensaba que era de la pirámide. No te preocupes, no pasa nada. Y pues usted hace en el punto 5. Aquí, interpreta la información que da la tabla y contesta las siguientes preguntas. Vamos a resolver el punto 11 para que ustedes puedan resolver el punto 12. ¿Cuántos años hay de diferencia entre la invención del calendario y la brújula?
pues como estamos hablando de diferencia, significa una resta entre el calendario y ¿quién más? Y la brújula. Pues solamente hacen la resta. ¿Cuánto es 8.000 menos 1.090? Pues hacen la correspondiente resta. Y la respuesta que le dé, por favor, le agregan el valor antes de Cristo. Nada más. ¿Vale? Así van a ser el punto 12. Ok, profe, gracias. Nuevamente vamos a hacer las pirámides, pero ahora ya no van a ser con sumas, sino con restas. O sea que vamos a resolver esta primer pirámide, o sea, este con este y este. Dice de la siguiente manera: ¿cuánto es 2 menos 5? El profesor me acabó de enseñar que cuando habían dos signos, pues se resuelve. Menos por menos, ¿cuánto es? Más. Es como tener el 2 7. más el 7 5. normal. Y esas dos me da 7 normal, 7 positivo. Y luego así sucesivamente. ¿Cuánto es menos 5 menos 0? Menos 5. 5. Menos 5. Y chicos, le agradezco mucho estar presente a la clase. Así que Dios lo bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Recuerden cualquier cosa, comunicarse al correo institucional mío si tienen alguna pregunta con respecto a la actividad o otra cosa. Hasta luego. Muchas gracias.